Bienvenidos a esta nueva serie de programas que hoy iniciamos con el título de Los libros tienen la palabra. Los libros tienen la palabra intenta acercarnos al fascinante mundo de la literatura, a ese amplísimo universo de las letras donde todo está contenido. Para este primer programa hemos preparado un reportaje sobre las bibliotecas públicas en nuestro país y una entrevista con el director general de Publicaciones y Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública, Miguel López Azuara. Hablaremos también de la vida y obra de uno de los grandes escritores de México y del mundo de habla hispana, Juan Rulfo. La edición de libros y el mejoramiento de los servicios bibliotecarios son dos tareas fundamentales que tiene a su cargo la Dirección General de Publicaciones y Bibliotecas. Para ello se ha formulado una política de ediciones con el fin de satisfacer las necesidades de lectura de la población mexicana y, por supuesto, hacerle llegar estos libros a precios accesibles. Además, se ha puesto en marcha la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. La nueva política editorial consiste en... Esencialmente, la política editorial de la Secretaría de Educación Pública no ha tenido cambios. Tiene como objetivos dar un apoyo importante a los programas educativos de la propia Secretaría, fomentar el conocimiento de lo que es nuestro país, acercarnos a las fuentes de la cultura universal y ayudarnos a entender los problemas de la actualidad y las peculiaridades del mundo en este momento. Me parece que donde sí ha habido algún cambio es en el modo de formular los programas editoriales. Desde este año, por disposición del secretario Reyes Heroles, la Secretaría de Educación cuenta con un consejo editorial formado por científicos, literatos, maestros, historiadores, politólogos, sociólogos, que enriquecen con sus aportaciones los proyectos editoriales de la Secretaría y que van a culminar con quizás menos series, pero series mejor estructuradas y mejor armonizadas entre sí para cumplir cabalmente con nuestra obligación de promover el hábito de la buena lectura. Brindar oportunidades de lectura a todos los mexicanos no es tarea fácil. Se requieren acciones constantes y múltiples esfuerzos. Las bibliotecas públicas son una parte complementaria de la educación. Las bibliotecas permiten al estudiante ampliar y enriquecer sus conocimientos y ponen al alcance de un buen número de personas los libros que de alguna u otra forma no sería fácil obtener. Nuestro país carece de suficientes bibliotecas y las que hay están mal distribuidas. De las 331 bibliotecas que la Secretaría de Educación Pública mantiene o apoya en todo el país, 77 se concentran en el Distrito Federal. La situación no es mejor en provincia, que en conjunto cuentan con 265. De ellas, 151 se centran en solo 7 estados. Ante este panorama, la Dirección General de Publicaciones y Bibliotecas ha puesto en marcha un amplio programa para fortalecer y ordenar el sistema bibliotecario en todo el país. El Programa Nacional de Bibliotecas Públicas de la Secretaría de Educación Pública es un proyecto ambicioso pero viable del presidente Miguel de la Madrid. El proyecto tiene como meta dotar de servicios bibliotecarios a todos los municipios del país, son 2.377, para fines de 1988. No digo construir bibliotecas, digo dotar de servicios bibliotecarios, porque con la ayuda, con la cooperación de los gobiernos de los estados, de los municipios y de los particulares, es decir, de los propios usuarios de las bibliotecas, deseamos establecer acervos bibliotecarios en todas las ciudades, pero no construyendo edificios, que sería algo que no podemos hacer en este momento, sino localizando espacios
en oficinas públicas o en casas desocupadas, donde se puedan instalar anaqueles, mesas y sillas para que los jóvenes y los adultos de este país tengan acceso al libro, es decir, acceso a la lectura, que es la acumulación de la experiencia de la humanidad, que mucho nos habrá de ayudar en estos momentos de crisis económica y de necesidades vitales de superación. Este plan no será posible, es muy importante insistir en esto, no será posible sin la cooperación de los gobiernos de los estados y de los municipios y de los particulares. Nosotros vamos a dar los acervos bibliográficos, vamos a integrar en la red a las bibliotecas municipales, particulares y estatales ya existentes, vamos a establecer las normas de operación, vamos a integrar el servicio interbibliotecario y vamos a abrir nuevas bibliotecas en donde no existen. Pero es una tarea de conjunto que requiere la participación entusiasta de todos. Estamos muy optimistas con este programa y creo que lo vamos a lograr. La primera etapa, que terminará en un año, desea o pretende el establecimiento de bibliotecas centrales estatales en cada capital de los estados donde todavía no la hay. Estas bibliotecas serán los núcleos regionales para coordinar y atender las bibliotecas de todo el estado. La segunda etapa consiste en abrir bibliotecas en las ciudades con mayor número de habitantes y finalmente abrir bibliotecas en el resto de las ciudades y de los municipios del país. El programa contempla además la ampliación y mejoramiento de los servicios que ofrecen las bibliotecas. En ese sentido, se han establecido estanterías abiertas a las que acude libremente el lector en busca de algún libro de su preferencia. Paralelamente, se ha extendido el servicio de préstamo a domicilio mediante la simplificación de los trámites de registro y la capacitación al personal que atiende las bibliotecas. El programa incluye también la promoción de actividades artísticas y culturales, así como otros eventos con el fin de transformar cada biblioteca en un verdadero centro cultural. Al hablar de la llamada nueva novela mexicana, que se inicia con el rompimiento de la novela revolucionaria, es necesario citar la obra de Juan Rulfo, uno de los escritores mexicanos más destacados de las letras de Hispanoamérica, autor del Llano en Llamas y Pedro Páramo, obras que han sido piedra de toque en nuestra literatura. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno es el nombre completo de Juan Rulfo, quien nació el 16 de mayo de 1918 en Apulco, Jalisco. En San Gabriel, Jalisco, cursó sus primeros estudios. A la edad de 6 años queda huérfano de padre, quien fue asesinado por unos gavilleros. 2 años más tarde, fallece su madre. Durante su infancia, México vive la Guerra de los Cristeros, suceso que queda grabado en Juan Rulfo. El gusto por la lectura comienza desde los 10 años. A raíz de la guerra, el cura del pueblo deja en manos de la abuela de Rulfo la biblioteca del curato. Rulfo comienza a leer a Alejandro Dumas, a Víctor Hugo y otros. En la revista Pan de Guadalajara, dirigida por Antonio Latorre y Juan José Arreola, este último amigo de Rulfo desde la infancia, aparece publicada su obra inicial. Después de los 16 años, se establece en la Ciudad de México. Asiste como oyente a cursos de Antonio Caso, Menéndez Samará y González Peña. En el Café de Mascarones comienza a leer a Corolento, a Dreyev, a Hansum, a Ibsen y por supuesto a los contemporáneos. En la revista América publica 3 cuentos del Llano en Llamas. De 1952 a 1954, Rulfo es becario del Centro Mexicano de Escritores. En ese lapso escribe Los Murmullos, primer título de Pedro Páramo. En 1953 publica El Llano en Llamas, libro de cuentos, y en 1955 Pedro Páramo, su obra cumbre. En 1970 recibe el Premio Nacional de Letras y en 1980 es objeto de un homenaje nacional. Un ejemplo de su obra es Ludina, cuento publicado en El Llano en Llamas. Por palabras del propio autor,
fue el germen para la realización de su obra más sobresaliente. Al escribir Lubina, se produjo el contacto de sus ideas con la ejecución literaria. Lubina le da la atmósfera y el ambiente donde se desarrollaría Pedro Páramo. Lubina es la descripción de un profesor que ha ido a un pueblo desértico, abandonado y casi fantasmal. Oye, Camilo, mándanos otras 2 cervezas más. Mire, otra cosa, señor. Nunca verá usted un cielo azul en Lubina. Allí todo el horizonte está desteñido, nublado siempre por una mancha caliginosa que no se borra nunca. Todo el lomerío pelón, sin un árbol, sin una cosa verde donde descansar los ojos. Todo envuelto en el calín ceniciento. Usted verá eso. Usted verá todos los cerros apagados como si estuvieran muertos. Y a Lubina, allá en lo más alto, coronándolos con su blanco caserío, como si fuera una corona de muerto. ¡Váyanse más lejos! ¡No interrumpan! Bueno, sigan jugando, pero sin armar alboroto. Pues sí, como le estaba yo diciendo. Allá llueve poco. A mediados de año llegan unas cuantas tormentas que azotan la tierra y la desgarran, dejando nada más el pedregal flotando encima del tepetate. Y es bueno ver entonces cómo se arrastran las nubes, cómo andan de un cerro a otro dando tumbos como si fueran vejigas inflamadas, rebotando y pegando de truenos, igual que si se quebraran en el filo de la barranca. Pero después de 10 días se van y no regresan sino al año siguiente. Y a veces se da el caso de que no regresan en varios años. Sí, llueve poco, tampoco o casi nada, tanto que la tierra, además de estar reseca y achicada como cuero viejo, se ha llenado de rajaduras, de esas que allí llaman pasajos de agua, que no son sino terrones endurecidos como piedras filosas,
que se avivan en los pies de uno al caminar, como si allí hasta la tierra le hubieran crecido espinas, como si así fuera. Por cualquier lado que se le mire, Lubina es un lugar muy triste. Usted que va para allá se va a dar cuenta. Yo diría que es el lugar donde anida la tristeza, donde no se conoce la sonrisa, como si a toda la gente le hubieran entablado la cara. Y usted, si quiere, puede ver esa tristeza a la hora que usted quiera. El aire que ahí sopla la revuelve, pero no se la lleva nunca. Está allí, como si allí hubiera nacido. Y hasta se puede probar y sentir, porque está siempre encima de uno, apretada contra uno, y porque es oprimente, como una gran cataplasma sobre la viva sangre del corazón. Dicen los de ahí que cuando llena la luna, ven de bulto la figura del viento recorriendo las calles de Lubina, llevando a rastras una cobija negra. Pero yo siempre lo que llegué a ver cuando había luna en Lubina fue la imagen del desconsuelo. Siempre. Pero pues tómese su cerveza. Veo que no le ha dado ni siquiera una probadita, hombre, tómesela. O es que tal vez no le gusta así tibia como está. Y es que pues aquí no hay de otra. Yo sé que así sabe mal. Agarra un sabor como de a miados de burro. Pero pues aquí uno se acostumbra. A fe que allá ni esto se consigue. Cuando vaya a Lubina la extrañará. Allí no podrá probar sin un mezcal que ellos mismos hacen con una hierba llamada hojacé, y que a los primeros tragos estará usted dando de volteretas como si lo chacamotearan. Mejor tómese su cerveza. Yo sé lo que le digo. El relato de Lubina es el de un pueblo casi fantasma, donde solo hay mujeres y viejos, donde el tiempo es muy largo y nadie lleva la cuenta de las horas. El profesor relata que se va a Lubina cuando estaba cargado de ideas y tenía fuerzas. En San Juan Lubina se volvió viejo y allá dejó la vida sin recordar cuántos años estuvo en aquel lugar.
para acercarnos más al mundo personal de Juan Rulfo, hemos seleccionado fragmentos importantes de algunas entrevistas que el escritor concedió durante los últimos 5 años y a los cuales daremos lectura. Me es muy difícil decir cómo nació Pedro Páramo, una cosa intuitiva y un producto puramente de la imaginación. Adquirió vida propia hasta que logró separarse del autor y tomar su propio camino. Lo único que hice fue seguirlo. En ningún momento lo forcé, no intervine yo. Yo quise que fuera un hombre ya muerto el que lo contara. Originalmente Susana San Juan estaba muerta y desde la tumba repasaba su vida. Ahí entre las tumbas se establecieron sus relaciones con los demás personajes que también habían muerto. Debo decir que mi primera novela estaba escrita en secuencias, pero advertí que la vida no es una secuencia. Pueden pasar los años sin que nada ocurra y de pronto se desencadena una multitud de hechos. A cualquier hombre no le suceden cosas de manera constante y no pretendí contar una historia con hechos muy espaciados, rompiendo el tiempo y el espacio. Desgraciadamente yo no tuve quien me contara cuentos. En nuestro pueblo la gente es cerrada. Sí, completamente uno es extranjero ahí. Ellos hablan el lenguaje del siglo XVI. De todas maneras no he retratado ese lenguaje. Lo he traspuesto e inventado a veces. Más bien diría que traté de recuperarlo. Pero esto no es original. Es nada más lo que hacen ellos. Sucede que es difícil entrar en esos mundos suyos de la palabra porque son pueblos herméticos. Creo que la infancia es lo más permanente en el hombre. Llevo conmigo ciertos recuerdos de los pueblos que conocí, pero no son bien firmes. Lo que me molesta lo olvido. Por olvidar ciertas cosas he perdido la memoria. La memoria es una cosa muy rara. No recuerdo lo que hice ayer, pero en cambio recuerdo perfectamente lo que hice cuando tenía 2 años. El recuerdo me viene por la luz, por cierto aire, por cierta atmósfera. El cielo azul me remonta a los cielos de mi infancia, al aire, a la lluvia, allá en San Gabriel. Mi abuelo murió cuando yo tenía 4 años. Tenía 6 cuando asesinaron a mi padre, porque después de la revolución quedaron muchas gavillas. Él regresaba de una gira cuando fue asaltado y muerto por los gavilleros. Tenía 33 años. Mi madre murió 4 años después. Entre tanto mataron a 2 hermanos de mi padre. Luego casi enseguida murió mi abuelo paterno. Murió de tristeza porque al que más quería era a mi padre, su hijo mayor. Otro tío mío murió ahogado en un naufragio y así, de 1922 a 1930, solo conocí la muerte. El pueblo es un pueblo grande. Está en una barranca precisamente para que la gente pudiera ver a los bandoleros desde que aparecían por los caminos, desde que se aproximaban por el llano. Es un llano grande. Ese es el llano en llamas. En mi caso personal tengo la característica de eliminarme de la historia. Nunca cuento un cuento en que haya experiencias personales o que haya algo autobiográfico o que yo ya haya visto o oído. Siempre tengo que imaginarlo y recrearlo. Si acaso hay un punto de apoyo, en 4 meses escribí Pedro Páramo y tuve que quitarle 100 páginas. En una noche escribía un cuento. Traía un gran vuelo, pero me cortaron las alas. Ahora algo madura, algo se forma y necesito un poco de paz y de silencio para reanudar mi trabajo. Espero la magia de otras noches porque soy un tecolote. Todo lo hago de noche. La música va en compañía de la literatura.
Oigo 4 o 5 horas diarias de música. Asocio la lectura a la música. Me gusta particularmente la música de la Edad Media, del Renacimiento y del Barroco. He llevado una vida normal, una vida familiar, procurando que mis hijos tuvieran educación y que lograran lo que ellos quieren. Eso ha sido para mí más importante que conseguir logros personales. Escribir me produce una angustia tremenda. El papel en blanco es una cosa terrible. Lo lleno lo más pronto posible. Cuando se han llenado varias hojas, las que siguen ya parecen menos blancas y comienza la alegría, el hermoso momento de escribir. Hemos llegado así al final de este programa. Solo nos resta agradecer el favor de su atención e invitarlos para que nos acompañen la próxima semana en este espacio televisivo donde los libros tienen la palabra. Acercarnos a las fuentes de la cultura universal y ayudarnos a entender los problemas de la actualidad y las peculiaridades del mundo en este momento. Me parece que donde sí ha habido algún cambio es en el modo de formular los programas editoriales. Desde este año, por disposición del secretario Reyes Heroles, la Secretaría de Educación cuenta con un consejo editorial formado por científicos. Hablaremos también de la vida y obra de uno de los grandes escritores de México y del mundo de habla hispana, Juan Rulfo. La edición de libros y el mejoramiento de los servicios bibliotecarios son dos tareas fundamentales que tiene a su cargo la Dirección General de Publicaciones y Bibliotecas. Para ello se ha formulado una política de ediciones con el fin de satisfacer las necesidades de lectura de la población mexicana y, por supuesto, hacerle llegar estos libros a precios accesibles. Además, se ha puesto en marcha la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. La nueva política editorial consiste en... Esencialmente, la política editorial de la Secretaría de Educación Pública no ha tenido cambios. Tiene como objetivos dar un apoyo importante a los programas educativos de la propia Secretaría, fomentar el conocimiento de lo que es nuestro país. Bienvenidos a esta nueva serie de programas que hoy iniciamos con el título de Los libros tienen la palabra. Los libros tienen la palabra intenta acercarnos al fascinante mundo de la literatura, a ese amplísimo universo de las letras donde todo está contenido.
Para este primer programa hemos preparado un reportaje sobre las bibliotecas públicas en nuestro país y una entrevista con el director general de Publicaciones y Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública, Miguel López Azul. Literatos, maestros, historiadores, politólogos, sociólogos, que enriquecen con sus aportaciones los proyectos editoriales de la Secretaría y que van a culminar con quizás menos series, pero series mejor estructuradas y mejor armonizadas entre sí para cumplir cabalmente con nuestra obligación de promover el hábito de la buena lectura. Brindar oportunidades de lectura a todos los mexicanos no